Esta teoría nació en Norteamérica en los años 60, de la mano del psicólogo cognitivista Jerome Bruner. Desde esta perspectiva, el ser humano es concebido como un sujeto activo en su aprendizaje, lo que implica una superación de los supuestos conductistas que habían regido hasta entonces. El cognitivismo incluye la teoría del procesamiento de la información, donde se realiza la analogía entre la mente humana y la computadora. Aquí se hace uso de la metáfora del ordenador, la cual consiste en considerar la mente humana como si fuera un ordenador que recibe, almacena y procesa información. En primer lugar, uno de los temas a tratar es que la adquisición del conocimiento es similar al de una computadora. Por otro lado, hace una distinción entre la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La primera tiene una capacidad limitada. Dicha limitación se ha definido en 7 o más elementos, es decir, que esa sería la cantidad de elementos informativos nuevos a los que podemos atender simultáneamente y podemos retener durante un breve momento. La segunda se puede decir que es nuestra base de datos, es decir, que almacena todos los conocimientos que disponemos todos los seres humanos y que hemos adquirido a lo largo de toda nuestra experiencia. ¿Cómo recibimos la información, la procesamos y la guardamos en nuestra memoria a largo plazo? Primero, la información es captada a través de los 5 sentidos, los cuales llevan la información a las diferentes áreas sensoriales y posteriormente a nuestra memoria de corto plazo, la cual sería el input. Para que esa información ingrese a memoria a largo plazo y no sea olvidada, pasa por un proceso donde se activa esa base de datos y se relaciona la información nueva con la preexistente y finalmente esa información sale transformada y se manifiesta a través del comportamiento, es decir, a través del output. Fundamentos filosóficos. Esta primera mirada a la teoría recibió la contribución de otras disciplinas, como la teoría de la comunicación, la cual aportó la noción de retroalimentación, según la cual nos dice que el flujo de información en cualquier ámbito hace un proceso de elaboración interno que hace que el output nunca sea igual al input. Otra disciplina es la cibernética, que contribuyó con la imagen del ser humano como manipulador de símbolos, productor y transmisor de información, así como usuario con el fin de conocer y también de actuar. Y la lingüística chomskiana, que influyó por su parte en la consideración del innatismo como una propuesta científica adecuada para explicar las capacidades del ser humano. Y planteó la necesidad de elaborar modelos teóricos sobre fenómenos no observables para explicar el comportamiento de las personas. El sujeto planteado por Chomsky es un sujeto lingüísticamente competente para desarrollar un lenguaje. Un sujeto que es cognitivo, que posee conocimientos previos a cualquier experiencia que son los que le dan sentido y estructura. Organiza la experiencia a partir de formas
que impone sobre ella. Este sujeto es esencialmente creativo, capaz de crear un lenguaje, producir y comprender infinitas nuevas oraciones. Conceptualización del aprendizaje. Hay aprendizaje cuando el sujeto logra almacenar la información en su memoria a largo plazo, para que luego sea recuperada. Por tanto, es la adquisición y categorización de la información adquirida por los sentidos. En los años 80, el enfoque cognitivista sufrió un proceso de resignificación para convertirse ya no solo en una explicación del proceso de conocer, sino en una aproximación al conocimiento. La nueva perspectiva propone un aprendiz inmerso en un mundo social-cultural, a través de la interacción con el otro, en especial la interacción comunicativa con el otro. De esta manera se posibilita construir un mundo con sentido, es decir, aprender. El conocimiento no consiste en una copia de la realidad externa, sino que se origina y desarrolla en la interacción entre sujeto y objetos. Para concluir, haremos una apreciación crítica de la teoría cognitiva, en donde la metáfora de la computadora ya no es suficiente, porque la computadora no crea significados y el sujeto sí lo hace. A partir de sus experiencias. No tiene en cuenta este sujeto las emociones, la afectividad y la subjetividad. La computadora no da cuenta de las modificaciones de las estructuras cognitivas. La concepción de la memoria como retención comprensiva de la información, organizada, vinculada a las operaciones intelectuales, es muy valiosa. La computadora tampoco responde a la pregunta de si el sujeto crea significado. Entonces, no se formula el concepto de significatividad. Los tipos de aprendizaje de esta teoría tienen semejanzas, pero también diferencias con el constructivismo. Se plantea la posibilidad de construir conocimientos, pero no se le atribuye al sujeto o al ser humano la capacidad de crear significados. La apreciación positiva de esta teoría reconoce la existencia de procesos mentales, el sujeto es activo y se da la importancia a la motivación individual. Como psicopedagogas estudiamos los procesos de aprendizaje en el sujeto, cómo el sujeto aprende y qué procesos de aprendizaje utiliza. Es importante tener en cuenta que estas teorías de aprendizaje forman un camino y no hay que sujetarse solo a una. Esta teoría cognitiva abre camino para todas las demás teorías a devenir. Las mismas críticas y aspectos positivos de esta teoría ayudan